Y bueno, mis amigos, espero que esté todo súper bien. Es más, les voy a ser muy claro, espero que de verdad me hayan extrañado después de haberme tomado unos días. Volvemos justo el día que vuelve el Mundial. Pensaba venir volver ayer, pero bueno, por X o por Y no pudimos. Y nada, yo estoy aquí porque sinceramente lo disfruto un montón. Porque en definitiva hay muchas cosas que ya de esto no terminan de ser positivos para mí. Además ando en muchísimas cosas que definitivamente no terminan de ayudarme, ¿no? Pero en realidad me gusta, como les dije, estar aquí con ustedes, ver sus opiniones y por supuesto lo más importante, defender al Real Madrid, que es siempre para mí una prioridad desde que tengo este canal. Y ojo, porque venimos cargaditos, volvemos a esta reintegración del contenido cargadito, porque vamos a escuchar a muchísimas otras personas, como por ejemplo Iñaki Angulo, hablar de algo que me dejó absolutamente loco y me lo encontré por aquí. También vamos a ver algo muy breve de este hombre Iñaki Cano en el Chiringuito, que me pareció demoledor, y algo de Bernardo Silva, que al parecer, bueno, está muy cerca de fichar por el Real Madrid según Fabrizio Romano. Así que les voy a pedir una sola cosa a cambio, muchachones, y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, y sin mucho más cuento, arrancamos. Y bueno, lo que les decía, muchachos, entre otras cosas, Fabrizio Romano, pues básicamente ha dicho que el acuerdo entre el Real Madrid y Bernardo Silva está muy cerca. En el otro canal voy a hablar sobre los fichajes del Real Madrid, porque hay mucha gente criticando. La gente piensa que todos los veranos hay que fichar a un Haaland, a un Harry Kane, a un Mbappé en su momento, y yo tengo una opinión muy diferente, porque estoy cansado de las estrellitas, de los jugadorcitos estos que tú los ves como que se quieren comer el mundo pero no terminan de hacer nada, y yo prefiero este tipo de futbolistas. La verdad creo que el Madrid está haciendo un mercado bastante interesante, que bueno, creo que lo hablaremos en el otro canal, pero bueno, la realidad es esta. Hace unas horas pasa eso, empiezan a filtrarse que parece que esto está cerca, y ya los del Barça empezaron con este tipo de comentarios como: Bernardo Silva nunca ha sido una prioridad para el Barça. El portugués fue el que se ofreció al club y se lo plantea como una oportunidad de mercado, pero sin presiones ni prisas, es lo que comentaba la gente del Barça. Y mira esto, le ponen aquí: nunca ha sido una prioridad, y miren todo lo que hay aquí. Ver Bernardo Silva reactivado, Fórmula Bernardo, Culé Bernardo, Operación Bernardo Silva, Bernardo Silva ofensivo final. Es que me parece realmente ridículo. De hecho, por ahí había un tweet de un tal Jeff que mueve bastante gente ahí anormal de esta gente del Barça en Twitter, que colocaba algo como que el mercado del Madrid está siendo digno del Al Hilal. Y bueno, el Madrid ha terminado fichando a futbolistas para mí muy interesantes, y sobre todo esto de Bernardo. Imagínense que el Madrid acabe fichando a Julián Álvarez, que definitivamente no lo veo. Es que se van a morir y van a empezar a decir que Julián es un piernas, que no sé qué. Es que me parece esta gente sencillamente digna de admirar. Y bueno, maravilloso. Siempre que vamos a esta gente rabiar va a ser digno de desestresamiento, ¿no? O de quitar ese estrés que nos produce la vida cotidiana. Vamos a ver lo de Iñaki Cano, que repito, me parece brutal. Iñaki, ¿tú eres del Barça? No, pero no es bueno. Pero, no soy del Barça, pero ¿cómo tengo deuda. el sentimiento de un culé? A ver, no soy del Barça, pero... sentimiento, no del a ver, que aquí no hablo de sentimientos. Te no. estoy diciendo que yo tengo deudas y a mí me persiguen. Y al Barça le están dejando competir. Cualquier otra empresa. Cualquier otra empresa. Y conozco clubes de primera división intervenidos judicialmente por bastante menos de 1.400 millones de deuda. Y tú le estás echando la culpa a Tebas, al gobierno, al Susun... No, hombre, no. Si estáis haciendo trampas, estáis participando en la liga con una deuda bárbara. Y encima sale tu presidente, que está haciendo un buen trabajo, evidentemente, echando gente, regalando gente, y sale y dice que en el invierno me voy a gastar dinero porque seguramente esté al 70%. Pero si estáis jugando la liga porque han mirado para otro lado, no han querido saber absolutamente nada de la deuda, y tú todavía dices que Messi no está en el Barça porque Tebas no ha querido. No, hombre, no, iros a paseo, que a mí me viene la letra del frigorífico y si no la pago, me embargan. Iñaki, como buen madridista... A mí me embargan y a ti no. Al Barça no. Le permiten todo. ¿Tú crees que si el Barça generara todo eso que tú me vendes a mí, estaría con 1.400 millones de deuda? Hombre, ya está bien. Si es que hay un montón de obreros que van aquí, aquí con el gancho. Hay un montón de autónomos que vamos aquí. Y tenemos a los vampiros encima, mordiéndonos. Y vosotros estáis
vendiendo la milonga de que vais a hacer un equipazo en diciembre. ¿Pero de qué estamos hablando? Vamos a ser serios en este programa. Vamos a ser serios, de verdad. No fastidies. Lo he dicho. A veces ya está bien de contar milongas. Totalmente de acuerdo. Tengo, que voy a tener, que voy a hacer. Váyase usted a paseo, hombre. Y pague lo que debe. Y luego fiche. Vale, voy a beber agua. ¿Estás bien? Estoy muy cabreado porque encima me quiere convencer. Que no me vas a convencer, Jota, ni tú ni todos los del Barça, en ese aspecto económico. Vale. En el discurso que has hecho, cuando dices vosotros, que sepas que yo también soy autónomo. O sea, que también estoy... Y a que estás así. No, por eso ya. Ya que estamos estás todos. así, pues ya está. Entiendo que como... Maravilloso, ha sido increíble. No sé, el video se ve bastante viejo, sinceramente, pero creo que lo empezaron a mover ayer otra vez el video porque había quedado como un poco relegado y me parece sencillamente magnífico. Porque es una realidad, muchachos. Lo de esta gente es impresionante. No solamente el tema económico en el que están hundidos en un hueco económico importantísimo, sino en líneas generales. ¿Cuántas cosas tiene el Barça bajo investigación? ¿Cuántas cosas tiene este club que se le están investigando por irregularidades o por cosas directamente ilegales? No, me parece sencillamente increíble. Y todavía sale esta gente a echarnos cuentos de que Tebas, en definitiva, termina perjudicando al Barça. Y a Tebas se tuvo que comer esa de que Messi no está en el Barça porque Tebas no quiso, ¿no? Me parece sencillamente increíble cuando es evidente que esto fue más culpa del Barça y del propio Messi que de cualquier otra persona. Así que maravilloso. Vamos a cerrar con lo de Iñaki Angulo, día de Iñakis. Porque, a ver, muchachos, este hombre que estamos viendo en pantalla lleva meses criticando al Real Madrid y la gestión del Madrid por querer renovar a Vinicius. No sé qué decir, o sea, escuchen esto y saquen sus propias conclusiones. Es que le van a ofrecer, siendo agente libre, le van a ofrecer más. Siendo agente libre, le van a ofrecer más. Y aparte, lo que creo que mañana voy a poder traeros algo más de esto, porque hoy tengo un par de llamadas y una cena y tal, y yo creo que os voy a poder traer algo más de esto. Pero el suelo ese de 25 ya los tiene. Y ahí fuera, siendo agente libre, se va a llevar 30 limpios mínimo. Mínimo. Se los va a llevar seguro. O sea, tú piensas que la operación que podría tener Riquelme con Haaland era una operación de 250 a 300 millones de euros. La operación, no, que hostia, más, porque hubiera sido también 50 por temporada como poco, por 5 años, 400 millones. Ponle 400 millones. La de Julián, si nos hubiera aceptado el Atlético de Madrid la oferta, hubiera sido una ponle que le íbamos a pagar 15 por temporada limpios, 30, 150, 300 millones. Vinicius, incluso a 65 millones por temporada para el club por 4 años, son 260 millones de euros. De verdad, que fuera va a conseguir ese contratazo. O sea, sigue habiendo un gran pedigrí de ser un jugador del Real Madrid. Esta misma temporada acaba haciendo 20-20. No se lesiona, bla, bla, brasileño. Una de las imágenes de Nike, no sé qué. Ha sodomizado a muchos de los equipos que ahora van a preguntar por él que eso cuenta. O sea, de verdad que, bueno, Rubiax o en Arabia o en ningún sitio le van a pagar eso. Pero de verdad tenemos que estar hablando de esto. O sea, ¿de verdad os pensáis que a Vinicius, agente libre en 27, no le van a pagar ese dineral? Claro que se lo van a pagar. Pero claro que se lo van a pagar, que es muy difícil sacar a ese tipo de jugadores. Muy, muy difícil sacar a ese tipo de jugadores de allí. O sea, y se lo van a pagar. Y ya lo veréis que se lo van a pagar. Pero ahora ya es muy, bueno, con prima de fichaje, evidentemente, claro, pero yo digo, hablo del paquete completo. Ahora ya tienes como digo, tienes muy poco margen de maniobra y ahora ya, o sea, si los 25 del Madrid los va a tener, pues chico, los 25 del Madrid, pues ya está, esos ya los tiene ahí, ese suelo lo tiene. ¿Para qué voy a firmar? Si el suelo lo tengo ahí, pues el suelo con el Madrid lo firmo en abril y hasta entonces
a ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa y a ver cómo va la cosa y a ver cómo tal. Vamos, el Madrid ya está. Es que me parece sencillamente maravilloso. Es un hombre que lleva muchísimo tiempo. Ustedes saben que yo en su momento defendía muchas cosas de este hombre. Decía, a ver, muchachos, es que no nos guste la manera en la que diga las cosas no quita que muchas veces dice la verdad. Y ustedes saben que en este canal se defendió mucho tiempo a este hombre por, repito, por tratarnos sobre todo las cosas como son y decir las cosas como son. Y eso para mí es algo que se le tiene que valorar muchísimo a la gente, pero es que hace muchísimo tiempo que esto es absolutamente indefendible. O sea, ¿de qué va toda la campaña de decir Vinicius es un inservible, Vinicius no sirve para nada, no sé qué, no sé cuál? Para terminar diciendo que efectivamente a Vinicius le van a dar el dinero que le dé la gana a cualquier club del mundo, que eso se los dije yo hace no tanto. Repasen mis videos anteriores y les dije claramente, Vinicius va a salir del Real Madrid y va a conseguir lo que le dé la gana y probablemente va a convertirse en un futbolista piedra angular de un proyecto allá afuera grande y ganador. Así que, mira, lo de Dembélé que comentaba me parece increíble porque definitivamente Dembélé con la edad que cumple, Vinicius teniendo 4 o 5 años menos que Dembélé, siendo un futbolista tal vez un poco más probado y mira lo que ha sido que Dembélé cambiara de club, ¿no? O sea, de verdad, pero me parece irreal que este tipo de gente esté todavía allí generando este tipo de opiniones porque me parece ridículo que toda la campaña de criticar a Florentino por querer renovar a Vinicius, ahora es decir que Vinicius sí va a recibir ese dinero porque evidentemente es un dinero que vale Vinicius Junior. Me lo tengo clarísimo, es que no es casualidad que llega Kylian Mbappé y no es culpa de Mbappé, lo he dicho muchas veces, y este hombre baje su rendimiento y considero que Vinicius se va a ir a otro lugar, le van a dar el dinero que él considera que merece ganar, que no digo que el Madrid le tenga que dar todo lo que él pida, ¿no? Y creo que la va a romper sinceramente. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes. En los comentarios, por supuesto, sus opiniones y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Chao.